Vicente, yo no sé si estaba marchando, pero no vino para la radio ni lo llamé yo tampoco. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de hablar contigo. Igual, igual, igual. Bueno, caramba, el tema del día es el aumento salarial, el aumento de ingreso, de la remuneración. ¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno ese anuncio para la economía venezolana, para en general para la economía, para los actores económicos, pues? Bueno, mira, primero creo que es importante entender que en realidad con la dinámica inflacionaria, tanto en bolívares como en dólares, que ha tenido la economía venezolana, uno de los problemas, yo diría el problema principal de la economía es la pérdida severa de capacidad de compra de los trabajadores, de los consumidores, en términos generales. Y esta pérdida de poder adquisitivo en bolívares y en dólares afecta también la actividad económica. La gente cree que esto es un tema sindical, eso no es un tema sindical, es un tema global, integral, porque si los consumidores no tienen plata para comprar, los empresarios, los vendedores, los comerciantes, los industriales tampoco, porque no pueden vender. Y se cierra en un circuito que no te permite expandir la economía. Así que la necesidad de generar mejoras en la capacidad de compra y en el ingreso real de los trabajadores es muy, muy importante. El anuncio es un anuncio hiper moderado, sobre todo por dos razones. Primero, por las necesidades del mercado, que son necesidades infinitas, en realidad. O sea, en este momento, considerando los ingresos actuales, son necesidades muy grandes en términos porcentuales. La respuesta del gobierno en términos de incremento de ingresos es una respuesta moderada. El incremento, no es que no hubo mosca, porque podemos decir y podemos criticar las formas, etcétera, pero es falso que no hubo un incremento en el ingreso de los trabajadores. Cuando la gente se queda pegada en que no hubo aumento del salario mínimo, sí, es verdad, pero es mentira que no hubo un desplazamiento del ingreso de los trabajadores. Hay un desplazamiento de 30% en dólares en el ingreso de los trabajadores, o de la mayoría de los trabajadores. Entonces, no es que no hay, sí hay. Lo que pasa es que ese 30%, primero, está obviamente más concentrado en los trabajadores de la administración pública, que son quienes realmente van a tener el incremento mayor, pero es porque ellos están también más afectados que incluso los trabajadores del sector privado, cuyo ingreso promedio mínimo es muchísimo más alto que el de la administración pública y que los decretos. O sea, el sector privado no tiene impacto. ¿Por qué? Bueno, porque sus trabajadores ganan más que eso, claramente. Incluso casi el doble, que es lo que está definido como ingreso mínimo en la ley o en el decreto. Pero en la administración pública, que sí es un elemento muy, muy complejo, hay un incremento de 30% en dólares. Entonces, no es que no hay. Y por cierto, la buena noticia es que en dólares, porque resulta que todos estos aumentos, a lo mejor te doy 100% en bolívares, pero 100% en bolívares puede ser infinitamente menos que 30% en dólares si tienes una devaluación incluso moderada el resto del año. Entonces, estás anclándote en moneda extranjera, estás anclando en dólares y estás aumentando o fijando ese salario, ese ingreso mínimo, lo estás fijando en la moneda extranjera. Esa es la buena noticia. La mala noticia, bueno, que el aumento es bajo, que 130 sigue siendo muy bajo. Para poder acceder la vida, servicios, bienes, etcétera, en Venezuela, estamos muy lejos de los puntos de equilibrio. Y el tercer elemento es que no es salario. Es decir, no es salario, sino ingreso. ¿Qué significa eso? Bueno, obviamente, tú lo que quieres en cualquier país normal es que los trabajadores puedan tener un salario justo, que además represente no solamente su ingreso mensual, sino represente sus vacaciones, sus prestaciones, su seguridad social, etcétera. Que pueda que pueda recibir el ingreso, pero también pueda estar protegido sus otras necesidades básicas. En todas, mejor dicho, en casi todas, este incremento no tiene impacto. ¿Por qué? Bueno, porque las bonificaciones no tienen impacto en las prestaciones sociales, ni tienen impacto en los pagos de seguridad social,
ni tiene impacto en las vacaciones de los trabajadores. Entonces, claro, si tú no desplazas el salario, está bien, le diste ingreso, pero está mal. No estás ajustando, digamos, las compensaciones no salariales de esos trabajadores. Y eso, por supuesto, es, digamos, limitante. Y tú quisieras tener un salario como el marcador real de la remuneración de los trabajadores. Entonces, esa es la parte negativa. Ahora, tú podrías decir, bueno, porque el gobierno es unos bichos porque no hicieron eso. No, la pregunta que te tienes que hacer, que yo creo que es muy importante, es ¿por qué un gobierno que está en campaña electoral, de paso, que además se está enfrentando a una situación que probablemente es la más difícil que él ha enfrentado en una elección en Venezuela, en toda la época revolucionaria, porque va a tener que ir a la elección, o es probable que vaya a la elección, frente a un candidato unitario de la oposición y con un deseo de cambio que es muy significativo. Luego, eso no quiere decir que uno u otro va a ganar, estoy definiendo que este es su peor evento, porque la tiene más compleja que en cualquiera otra. Eso no quiere decir que no haga cosas para resolverlo, pero por ahora es su peor momento. Entonces, ¿por qué en el medio de una campaña y con su peor momento él no se tira una decisión populista y en vez de hablar de $130 de ingresos se tira haciendo $100 de salario? Por ejemplo, porque lo hubiera podido hacer, ¿no? O tú dices, ¿le conviene? Sí, el último interesado en hacer lo que hizo desde el punto de vista de opinión pública, de popularidad y de necesidad electoral es Maduro. Entonces, si él es el último interesado, ¿por qué lo tiene que hacer? Dos razones. La primera, bueno, porque por mucho que hayas incrementado tus ingresos a lo largo de estos 6 meses con la prestación, con la licencia general 44, ahorita tú vas a enfrentar un futuro que es más incierto, no sabes hacia dónde va ese proceso. Y necesitas recursos, no solamente para el tema de los ingresos de los trabajadores, sino que necesitas recursos para sostener infraestructura, para sostener electricidad, para hacer un montón de cosas sin que tu flujo de caja sea tan bueno como tú esperabas. Entonces tienes que ser conservador. Pero lo segundo es todavía más importante. La ley del trabajo es una ley que fue promulgada en una economía muy distinta a esta. En una economía que no tenía hiperinflación, donde las inflaciones de esa época eran prácticamente, digamos, casi hipermanejables. y un tipo Muy de poco cambio mucho más estable. favorable, ¿no? Estable. Entonces, ¿qué pasa? Tú te tiraste las prestaciones sociales retroactivas en función del salario. ¿Qué ocurre si tú hoy, con un salario que es de $7, $7 ¿por qué? Porque la economía cambió, porque a lo mejor esos $7 en aquel momento eran 100, o eran 80, o eran $40, pero han perdido valor, y no son 7, son 3.50 hoy. 350, así es. O sea, son 3.50 hoy, pero no fueron 3.50 en el momento en que se emitió, es porque se devaluó el tipo de cambio. Bueno, Y ya era un salario atrasado con respecto a otros países de América Latina. siempre fue atrasado, digamos, estos últimos años. Pero bueno, pero no era $3. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú pasas de 3 a 100, tú estás hablando de que tú estás aumentando el salario 35 veces, o 30 y pico de veces. A ver, pero ese no es el problema, porque hoy, si la empresa sale a vender sus productos, los vende a un precio en dólares que le permiten pagar ese incremento. Entonces no hay problema. Y el Estado cobra impuestos en función de la nueva realidad económica y él no tiene problema para pagar el ingreso de hoy. Ajá. Pero ¿cómo compensas tú que hace 10 años ese trabajador lo que, digamos,
lo que se vendió para pagarle a ese trabajador, se vendió ya. No se pueden generar ingresos en función del trabajador hace 10 años, hace 9, hace 8, hace 7. Y todas las reservas que se hicieron hace 10, 9 y 8 años para garantizarle a ese trabajador sus prestaciones sociales, se pulverizaron en la hiperinflación, en la macrodevaluación de estos años. Se pulverizaron. El Estado no tiene los recursos para pagar eso. Y el sector privado tampoco. Por cierto, hablando del sector privado, Luis Vicente, hablando de eso, el gobierno también planteó que va a proponer un instrumento que obligue al sector privado a destinar un fondo para los pensionados, para las prestaciones sociales, en fin, para complementar los ingresos de los trabajadores. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué impacto puede tener eso? Aunque no se conoce todavía la dimensión de ese impacto. Sí, bueno, mira, va a depender muchísimo de las magnitudes que establezcan y de la forma como se maneje ese fondo. Yo, desde el punto de vista conceptual, no necesariamente tiene que ser malo, todo lo contrario. No necesariamente, no. Es decir, el patrono, igual que el trabajador, tienen, digamos, la posibilidad de construir algunos fondos que le permitan reservar de verdad sus pensiones, etcétera, en el futuro. Y creo, bueno, aunque eso normalmente, en realidad esas pensiones no son solamente del sector público, también son del sector privado. Claro, por supuesto. Entonces, claro, yo no veo con malos ojos que el sector privado participe. Lo que no puede es pretender que el sector privado asuma el costo completo de las prestaciones, perdón, de las pensiones de Venezuela, luego de que, por cierto, el gobierno pulverizó todas las reservas, todos los fideicomisos y todo lo que tenía que ver con la seguridad social venezolana. Entonces se pulverizó. Entonces, claro, tú no puedes pretender que el sector privado asuma completo los costos, así como también es bueno que sí participe. Ahora, si por ejemplo, que creo que es lo que va a ocurrir, si tú estableces un pago como porcentaje del salario de los trabajadores para construir unos fideicomisos que garanticen algo de las pensiones, bueno, mira, el impacto a lo mejor económico no es tan grande, pero sí puede ser muy positivo. Entonces, por eso, depende cómo se instrumente y de cuáles sean las magnitudes de las que estamos hablando. Claro, lo otro es los acuerdos que hay en esta comisión que es similar a la tripartita. ¿En qué medida esos acuerdos pueden continuar, digamos, explorando la posibilidad de mejorar el salario mínimo sin que eso tenga un impacto, digamos, inaguantable para el sector privado y sobre todo para el Estado también, que tampoco es que tiene muchos recursos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si tú empiezas a recargar todo sobre el sector privado, impuestos municipales, impuestos no sé qué, acá, reserva de no sé cuánto, porque claro, ahorita te lo presentan como si no es importante él en individual, sí, pero es que es él, es el no sé qué, son los impuestos de la alcaldía, son los impuestos, los impuestos dispuestos, son, cuando tú empiezas a sumar eso, la probabilidad de éxito de una empresa con esa carga fiscal es nula. Hay que buscarle la vuelta que esto sea racional y que tenga que ver también con un incremento de la capacidad productiva del país. Pero también hay otro elemento que yo creo que es importante y es, a ver, ¿cómo garantizas que todos esos recursos en realidad no se vuelvan a perder? Porque tú estás hablando de todo esto y la construcción y los impuestos y al final esa plata, ¿dónde está? ¿Cómo garantizas que esos fideicomisos para los retiros o para las pensiones en realidad no se vuelvan a pulverizar como se han pulverizado todas estas veces? Yo creo que hay que trabajar ese tema. Y finalmente, creo que hay un tema de fondo, que es nosotros tenemos que revisar la ley del trabajo. Porque la ley del trabajo, diseñada para una economía distinta a esta, si tú no la cambias, la probabilidad de que tú puedas resolver el problema salarial es nula. Porque si tú no resuelves eso
Si te tiras un decreto, te lo puedes tirar, porque el decreto es facilito hacerlo. Lo escribe y lo firma. El problema es quién lo paga. Así es. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho, como siempre. No, con el mayor gusto, que esté muy bien. Un gran placer. Bien, 5:25 ya casi, prácticamente. Vamos a leer aquí algunos titulares antes de irnos. Estados Unidos revocó 300.000 visados a europeos que visitaron Cuba después de 2021. Se trata de las visas que